Bien, buenos días. Oficialmente, el tema de hoy, el antepenúltimo módulo de este tema, de este cuarto módulo, ya en la recta final del curso. Les agradezco muchísimo haberme aguantado todo este tiempo y espero que la información les sea útil. Hoy vamos a hablar de modificación de la composición corporal, peso y la composición corporal, sobre todo la disminución del tejido adiposo. La semana que viene sobre incremento de masa muscular. Y vamos a ver el abordaje nutricional, unos cuantos mitos que hay en el tema y un poco de el efecto importantísimo de la actividad física, del ejercicio en este propósito para ayudar a la nutrición. Bien, tenemos nuestra querida flechita indicadora, perfecto. Iniciamos. Hay varios objetivos nutricionales. Por lo general, en lo que estoy viendo, hay un objetivo que tiene que ver con mejorar la salud, ¿sí? Otro que puede tener con mejorar el rendimiento deportivo. Y otro objetivo que tiene que ver con la estética, puramente estética. Y es poco, realmente, el área en común de estas tres áreas. Podríamos incluir aquí tal vez las verduras, ¿sí? Pero, por ejemplo, las proteínas. Para salud, bueno, debe ser menos proteína animal y en menor cantidad. Para rendimiento, una cantidad moderada. Y para estética puede funcionar bien una gran cantidad de proteína, y sobre todo proteína animal, que tal vez no es tan bueno para la salud o puede perjudicar algunos rendimientos que requieren más hidratos de carbono. Entonces, hay conflicto entre estas tres áreas, ¿sí? Tengamos esto presente. Muchas de las críticas que veo en las redes sociales sobre el abordaje de nutrición deportiva, por ejemplo, si se dan hidratos de carbono refinados o simples, una prueba de triatlón, en el medio tiempo de un partido o algo así, toda la gente que está bajo la influencia de la nutrición para la estética critica tremendamente, les parece un sacrilegio, ¿sí? Y ellos proponen grandes cantidades de proteínas, nada de hidratos, por ejemplo, y la gente de salud ahí critica estos. Entonces, hay varios abordajes que pueden funcionar bien. Entendamos desde qué óptica lo estamos viendo, ¿sí? Y este tema de disminución de la grasa corporal se puede hacer por tres motivos: por salud, por una mejora de rendimiento o también por una estética. Entonces, no siempre van de la mano. Sí, hay que tener este tema claro. ¿Para qué perder grasa corporal? Bueno, aquí tienen la foto de un uruguayo, ¿sí? Eh, para los colegas de Uruguay que están viendo. Un primer motivo puede ser mejorar la biomecánica y la fisiología de atletas. Otro, mejorar la estética corporal. Y un tercero, mejorar la salud. Mejora biomecánica. Bueno, todo deporte que el deportista tiene que moverse, ¿sí? Contra la fuerza de gravedad, ya sea de una manera horizontal o vertical, se beneficiará de disminuir el peso y la grasa corporal, ¿sí? Mejorar esta relación peso-potencia, famosa relación peso-potencia. Por ejemplo, en salto en alto, si trabajo muscular es fuerza por distancia y fuerza es el peso que hay que levantar, cierta distancia, a una máxima capacidad de trabajo, cuanto más peso hay, menor distancia voy a poder subir. Entonces, por ejemplo, con un aumento de 2 kilos de peso, ya esto me disminuiría mi altura del salto en alto unos 6 centímetros. O sea, es significativo. Otro tema es la capacidad para mantener la termorregulación en pruebas de fondo en el calor, en condición de calor. Donde si uno tiene muy poco peso corporal total y baja grasa corporal, esto puede mejorar el rendimiento porque mejora la capacidad de enfriar.
Esto no quiere decir que el tejido adiposo sea una capa aislante, ¿sí? Eso está comprobado que no es así, pero el peso corporal total sí influye. En cuanto a salud, bueno, tenemos esta famosa grasa intraabdominal profunda que está debajo de la pared abdominal, mezclado con las vísceras, como por ejemplo en este caso, y esto aumenta el riesgo de padecer síndrome metabólico, diabetes, enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos motivos de salud para bajar la grasa corporal, sobre todo la intraabdominal profunda. Claro que hay gente que quiere disminuir su grasa corporal a un punto que ya es perjudicial para su salud. No estamos hablando de excesos. Y este es un famoso dicho en los gimnasios de Estados Unidos, que es "Abs are made in the kitchen, not in the gym". Los abdominales se marcan en la cocina y no en el gimnasio. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si uno quiere marcar los abdominales, va a ser mucho más productivo cuidarse con lo que uno come y prepara en la cocina que hacer miles y miles de abdominales o miles y miles de kilómetros o circuitos de entrenamiento en el gimnasio, ¿sí? Entonces, los dos son importantes, el ejercicio y la dieta, pero el factor con más peso a la hora de marcar los abdominales es la nutrición. Entonces veamos este abordaje nutricional primero y luego vemos el tema del ejercicio y finalmente examinaremos algunos mitos. Van a encontrar miles de dietas en internet, todas con adeptos y casos exitosos, etcétera, etcétera. Tenemos la Atkins, o sea, la baja en hidratos de carbono. Tenemos la de comida cruda, los crudívoros, la South Beach, la dieta La Zona, la 30-40-30. Tenemos la dieta paleolítica, la frutiriana, la vegana, la hiperproteica, ¿sí? Hay cualquier cantidad de dietas, ¿sí? Todas van a funcionar, a corto plazo al menos, si hay un déficit de calorías, ¿sí? El tema es que algunas de estas dietas pueden generar pérdida de masa muscular, lo cual no está bien en deportistas, ¿sí? En consecuencia, lo que queremos hacer en los deportistas es preservar esta masa muscular. Este es el objetivo de nuestra pérdida de grasa corporal. Hay un dicho que es no quemar el departamento para matar las cucarachas, ¿sí? O sea, hay muchos métodos de matar las cucarachas. Uno es simplemente quemar el departamento, pero el costo es muy grande. De la misma manera, hay muchos métodos para bajar la grasa corporal. Y muchos de ellos también, ¿qué hacen? Interfieren con la salud, arruinan la salud y nos hacen perder masa muscular. Entonces el objetivo en esta pérdida de grasa, menos con deportistas, es preservar la masa muscular, ¿sí? En estética también conviene hacer esto. ¿Y cómo es la estrategia nutricional o la estrategia para la pérdida de grasa? Básicamente es generar un déficit de energía entre lo que consumimos y lo gastamos, un déficit moderado, típicamente 500 calorías. Como dijimos cuando hablamos de energía, una de las leyes de termodinámica es que el peso corporal, compuesto por la masa magra y la grasa, está en balance entre el consumo de energía y el gasto de energía, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea si queremos bajar de grasa y preservar la masa muscular? Que haya un déficit aquí, consumiendo un poquito menos de energía, gastando un poquito más si es necesario, y que este déficit sea tan moderado y lento, o sea, medio kilo de grasa por semana, como mucho, que este ritmo de pérdida y este déficit no provoquen también que se arrastre músculo en el proceso. ¿Y hasta cuándo podemos, por ejemplo, disminuir la ingesta? Y un límite inferior sería la tasa metabólica basal.
Recuerdan todos su tasa metabólica basal, unas 1300 calorías las damas, 1700, 1800 los caballeros, depende del tamaño obviamente. Si estamos consumiendo una cantidad como el metabolismo basal y no bajamos más de peso, va a haber que hacer otra cosa, ¿sí? Va a haber que aumentar las calorías para salir del pozo metabólico, posiblemente analizar el gasto de energía. Recuerden el módulo de abordaje nutricional para la mujer deportista, donde habían aplastado el metabolismo con consumir demasiadas pocas calorías, pero realmente no tiene sentido comer menos calorías del metabolismo basal. En cuanto al gasto energético, también recordarán que el máximo que pueden hacer de actividad física es aproximadamente 4 veces la tasa metabólica basal. Entonces, por ejemplo, Phelps, que ahora está en los Juegos Olímpicos ganando, ¿sí? Y ahora en periodo competitivo come 3.500 calorías, como dijo, en su fase, su metabolismo basal es de aproximadamente 2.000 calorías para un peso de 90 kilos, y en la fase de máximo volumen de entrenamiento, que serán esos 2-3 meses de gran volumen, estará en 4 veces eso, o sea, en 8.000 calorías aproximadamente. O los ciclistas del Tour de France están en esas cantidades en la fase de subida de montaña. Igual no hace falta llegar a estos límites para tener resultados en cuanto a la pérdida de peso y grasa corporal. Sí es importante el tema de balance energético, ¿sí? Que las calorías que se gastan, ya sea con metabolismo basal, actividades cotidianas y ejercicio, sean mayores a las calorías que se ingieren en proteínas, grasas, ¿sí? E hidratos de carbono. Esto es el factor principal. Hay muchos factores secundarios de mucha menor importancia. Hay gente, sobre todo gente muy identificada con el tema estético, que niega esto del balance energético. Y sobre todo gente muy identificada con las dietas cetogénicas, o sea, sin hidratos de carbono. Básicamente argumentan que se pierde más peso de lo que estas ecuaciones de balance energético darían. Eso es cierto, se puede perder más peso a corto plazo, pero parte de ese peso es una diuresis, una pérdida de agua, ¿sí? Que no es bueno en deportistas, ¿se entiende? Pero las leyes de termodinámica siguen funcionando. Como ejemplo, por las leyes de termodinámica tenemos esta dieta que hizo el científico John Cisna, únicamente comiendo en McDonald's durante 6 meses. O sea, ¿qué hizo? Planificó, él tenía un gasto de cerca de los 2.800, 3.000 calorías, por ejemplo, agregó caminata por día. Entonces, planificó una dieta de 2.000 calorías, solo compuesta de comida de McDonald's, ¿sí? Y en 6 meses bajó 27 kilos. O sea, no estoy diciendo que esto es lo que hay que hacer o que esto es bueno para la salud. Estoy dando solamente un ejemplo de que las leyes de termodinámica y balance energético funcionan y es el principal factor. Otro ejemplo es la dieta de estos bizcochos Twinkies que hizo Mark Haub, que es un profesor de nutrición de la Universidad de Kansas State. Y el Twinkie, no sé si lo conocen, es una especie de bizcocho, galletita, rellena. Es una carbograsa por excelencia. Es el icono americano de la comida chatarra. Es realmente porquería, calorías vacías, hidratos de carbono refinados y grasas refinadas. Sí, es muy malo para la salud. ¿Pero qué hizo él? Calculó su necesidad calórica en 2.600 calorías y diseñó una dieta de 1.800 calorías a partir de solo consumir Twinkies. Y el resultado es física pura, bajó 12 kilos. También no estoy diciendo que esto es lo ideal. Estoy dándolo como ejemplo de que lo principal es el balance de calorías. Después, bueno, obviamente hay muchos factores neurológicos, hormonales, ¿sí? Que pueden afectar el apetito, el sobrepeso, etcétera, etcétera. Sí, el cortisol generado por el estrés. Disculpa. Hola. Dale.
el cortisol, ¿sí? Generado por el estrés, el dormir mal, efectos, la inflamación, efectos de la insulina o el exceso de insulina, neurotransmisores como serotonina, aspectos psicológicos también relacionados con el estrés, todos temas de apetito, leptina que disminuye el apetito, grelina que lo aumenta, etcétera, etcétera. Y hay gente que se preocupa demasiado por estos factores y no tiene en cuenta el tema de balance de calorías. Lo más importante, lejos, es el balance de calorías. No quedan dudas como acabamos de mostrar y como les mostraré ahora. Hay gente que trata de explicar todo el sobrepeso a partir de estos efectos. Bueno, entonces analicemos lo que yo llamo poblaciones centinela. Una población centinela es una población que ha sido expuesto a un determinado tratamiento por algún accidente de la vida y hay que ver qué les pasa a ellos. Tenemos centinelas con S, no con C, perdón. Tenemos, por ejemplo, los sujetos de los campos de concentración, ¿sí? Un hecho muy repudiable de nuestra historia, muy lamentable de la Segunda Guerra Mundial, donde los sujetos dormían 4 o 5 horas por día en situaciones de extremo estrés, tenían un exceso de trabajo todos los días, vivían con un miedo y un estrés terrible. La dieta era muy mala, a base principalmente de hidratos de carbono, muchos de ellos refinados, ¿sí? Y sin embargo, no engordaron, al contrario. Por ejemplo, el frug, el desayuno, era una especie de café hecho a partir de malta o cereales, un hidrato de carbono refinado. Al mediodía, mittags era un potaje, ¿sí? Una sopa hecha a partir de verdura con papa, apio, repollo, remolacha y zanahoria, un potaje. Y la cena era abends, a la noche, por ejemplo, 300 gramos de pan integral, pan alemán, con una cucharada de mermelada o manteca y 2 fetas de salchichón, ¿sí? Es una dieta de 1.300 calorías para las mujeres, 1.700 calorías para los hombres. O sea, hay un déficit, debido al trabajo que tenían que hacer, hay un déficit de unas 1.000 calorías diarias, ¿sí? Entonces, a pesar de todos los factores hormonales y neurológicos del estrés y todo, ¿sí? No encontraron sobrepeso en estos sujetos. Disculpen un segundo. ¿Vale? O sea, no encontraron sobrepeso en estos sujetos. Nadie tenía sobrepeso. O sea que lo principal es el balance de calorías y no los factores estresantes como los neurológicos o que el cortisol o la insulina te haya impedido bajar de peso. Después vamos a analizar otros más. Bien, el abordaje nutricional en atletas. Si tenemos un sedentario, es muy común recomendarle que haga actividad física, ¿sí? Como una de las estrategias para bajar de peso. ¿Qué pasa cuando trabajamos con deportistas, sobre todo deportistas de élite o alto nivel? El gasto de energía está garantizado por el entrenamiento. No puede ser modificado mucho. O sea, si tenemos un velocista, el velocista tiene que hacer el entrenamiento que le corresponde y nada más. No podemos decirle a un velocista, bueno, terminaste tus 10 pasadas de 200 metros y tu entrenamiento de pesas, bueno, ahora anda a trotar 40 minutos para bajar la grasa. ¿Sí? No podemos hacer eso. Eso le modifica la preparación física específica para su deporte. ¿Qué quiere decir esto? Que en deportes el gasto ya está garantizado. Todos los deportistas se entrenan y entrenan bastante. Algunos comen más de lo que gastan y tienen algo de sobrepeso.
En ese caso, el abordaje tiene que ser puramente nutricional, ¿sí? No podemos agregarle más actividad física, por lo general. Entonces, el abordaje nutricional lo hacemos de esta manera. Primero estimamos el gasto y le restamos, por ejemplo, una cantidad moderada, 500 calorías por día. ¿Qué pasa si tiene que bajar mucho más rápido? En 3 semanas tiene que bajar 3 kilos, algo así. Y podemos darle un déficit mayor de calorías, 700 a 1000 calorías por día, pero eso va a significar una merma, una disminución de su rendimiento y muy posiblemente un sacrificio de su masa muscular. No está bueno. Lo bueno es tener suficiente tiempo para bajar de a poco. Disminuir la grasa como primer medida en deportistas, reitero, en gente sedentaria o donde el rendimiento no importa mucho, lo único que importa es la estética, por ejemplo, fisicoculturismo. Ahí se pueden bajar los hidratos de carbono también y tener resultados. Pero el deportista que tiene que rendir necesita glucógeno en los músculos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a reducir de las calorías principalmente es la grasa. Por ejemplo, medio a 1 gramo por kilo. Entonces, si es un atleta de 70 kilos, podemos reducir hasta darle 35, 40 gramos de grasa por día, que es muy poco. Aumentar las proteínas, ¿sí? Aumentar las proteínas en un proceso de déficit de calorías ayuda a preservar la masa muscular. Y esto las podemos aumentar a por lo menos, por ejemplo, 2 gramos por kilo. ¿Sí? Esto no es mala idea en un proceso de déficit de calorías. Hidratos de carbono, y démosle todo lo que sobra. ¿Qué sucede si el gasto es moderado en un deportista? Bueno, por ejemplo, tasa metabólica basal por 1,7 veces el metabolismo basal. ¿Sí? O sea, gasta 500, 600 calorías más por día de lo que con actividad física. Entrena 1 a 2 horas por día. Y ahí le podemos dar 4 a 6 gramos por kilo de hidrato de carbono, lo cual es suficiente para la mayoría de los deportes, pero es insuficiente para los deportes de fondo, como puede ser pedestrismo, ciclismo ruta, triatlón. Igualmente, en esos deportes el gasto no es moderado, el gasto suele ser intenso, duplican su metabolismo basal. Y aquí si le damos 1,5 a 2 gramos por kilo de hidratos de proteínas, minimizamos la grasa, vamos a poder darle 6, 7, 8 gramos por kilo de hidrato de carbono, que es una cantidad suficiente para bajar la grasa corporal sin una importante merma de rendimiento. Si el gasto es extremo, o sea, es muy raro que alguien que haga gasto extremo esté intentando bajar de peso. Por lo general, el gasto extremo, 3, 4 veces el metabolismo basal, ocurre en una situación de competencia como carrera aventura, triatlón, Ironman o medio Ironman, o ciclismo de ruta, como algún Tour de Francia, Giro de Italia, Vuelta a España, etc. Pero ahí pueden comer 8 a 10 gramos de hidrato de carbono, inclusive pueden aumentar la grasa que se ingiere. Pero es raro esa situación. Lo más típico es esta situación, la primera. ¿Sí? En damas, la cantidad de hidrato de carbono va a ser menor, va a ser tal vez 3 a 4 gramos por kilo. Vamos a hacer un ejemplo de un atleta. Este es Gerlo, un gran jugador de fútbol que hemos tenido en River, que se esforzaba mucho por dar su máximo. Supongamos que tiene 25 años y 80 kilos. Si su entrenamiento es moderado, como puede ser un entrenamiento típico en una temporada de fútbol normal, su tasa metabólica basal por 1,7 nos va a dar que necesita 3.200 calorías por día. Esta es una estimación, por ahí necesita 3.500, por ahí necesita 2.900. En ese caso le restaríamos 500 y le podemos dar una alimentación de, por ejemplo, 2.700 calorías, 500 menos de lo que necesita, y va a bajar la grasa corporal a un buen ritmo, sin realmente perjudicar su rendimiento y sin tampoco darle tanto hambre que no aguante mucho tiempo la dieta, que es otro tema que hay que considerar, el hambre que generamos. Si su entrenamiento es intenso, como una pretemporada, donde tiene doble turno, y gasta casi 4.000 calorías, 3.500, 4.000 calorías,
En ese caso, con darle una dieta de 3.000 a 3.400 calorías, va a poder bajar de peso. O sea que realmente no habría problema en esa situación. Fíjense que a medida que aumentamos el gasto, es mucho más fácil darles más comida. Y este es un tema central. Si el gasto es extremo, por ejemplo 5.000, 5.600 calorías, bueno, con comer 4.500 calorías se puede bajar de peso, ¿sí? 5.000 calorías, lo cual sería muy fácil. Bien, dijimos de incrementar las proteínas ayuda, ¿sí? ¿Aumentarlas a cuánto? Bueno, dijimos 1,5 a 2 gramos por kilo, pero hay autores como Eric Helms, Alan Aragon, Brant Schofield, que están hablando de un poco más, de hasta inclusive 2,4 gramos por kilo por día de proteínas. Y esto, bueno, por ejemplo, un huevo puede tener 6 gramos y las porciones de 100 gramos de carne o pescado pueden tener 20 o un poco más, suelen, sí, 20, 25 gramos de proteínas, ¿sí? El queso puede tener 7 gramos de proteína cada porción de 25-30 gramos, pero también tiene mucha grasa, ¿sí? Huevo también tiene bastante grasa, tendríamos que hablar de 2 claras de huevo en vez de un huevo entero. Si es que la estrategia es bajar la grasa y mantener los hidratos. Si la estrategia es bajar los hidratos, ¿sí? Y mantener las grasas, bueno, pueden usarse huevos enteros, ¿sí? O queso o carnes con grasa. Si se usan proteínas vegetales, bueno, por ejemplo, una taza de lentejas, eh, eh, que serían 100 gramos de lentejas, serían 15, 16 gramos de proteína, ¿sí? De origen vegetal. O sea, hay diferentes fuentes y diferentes abordajes que se pueden usar. La idea es aumentar la cantidad de proteínas. Se pueden usar suplementos también. Y estos son autores, ¿sí? Eric Helms, Alan Aragon, que me gustan bastante, ¿sí? Si bien no estoy de acuerdo 100% con todo lo que dicen, hay varias cosas que concuerdo. Y por ejemplo, acá hicieron un resumen de recomendaciones para un físico-culturismo natural, ¿sí? Natural, no sin farmacología. Y el objetivo acá es puramente estético. ¿Sí? Los fisiculturistas suelen perder el 30% de su fuerza y rendimiento físico con el objetivo de mejorar su estética. O sea, este abordaje nutricional, el fisiculturismo, mejora la estética al costo de arruinar o disminuir el rendimiento físico. Y no les importa, porque el día del torneo solo tienen que mostrar el físico, es una puntuación estética, no hay puntuación, no es un récord de fuerza, ¿se entiende? Entonces, muchos de los abordajes que funcionan en el fisiculturismo no son aplicables al deporte, sobre todo el abordaje low carb o bajo en hidratos. Entonces, las recomendaciones son déficit calórico para marcación, o sea, perder poquito por semana, 0,5 a 1% del peso corporal por semana, o sea, medio kilo por semana. Esto es para retener la masa muscular. Proteínas, aumentarlas a 2,3 a 3,1 gramos, no por kilo de peso, sino por kilo de masa magra por día. O sea, ellos midieron la masa magra con composición corporal y recomiendan estas cantidades más elevadas de proteína, ¿sí? Que vendrían a ser 1,8 a 2,4 gramos por kilo de peso total. Entre el 15 y el 30% de la energía sea de las grasas, o sea, unas dietas bajas en grasas, ¿sí? Y lo que sobra, hidratos de carbono para poder entrenar lo mejor posible. Comer entre 3 a 6 comidas por día con 0,4, 0,5 gramos por kilo de proteína, sobre todo pre y post entrenamiento o distribuidas a lo largo del día. Suplementos que pueden funcionar, según ellos, creatina, cafeína y beta-alanina. El beta-alanina tal vez para los entrenamientos, ¿sí? Cafeína y creatina estoy de acuerdo. Y tal vez necesitarían para esta cantidad de proteína
Lo pueden hacer con alimentos naturales o tal vez necesiten algún suplemento de proteínas. Y el tema de pretorneo que hacen los culturistas de manipulación de líquidos y electrolitos, bueno, es un tema muy individual, es peligroso, hay que saber manejar ese tema y no es tema de esta charla, lo mismo que la carga de hidrato de carbono precompetencia, que deben practicar para no pasarse y que rebalse y estén todos, se les borre la marcación o que no se queden cortos y los músculos no se inflen para el torneo. La distribución de alimentos en el día es también un tema de debate, ¿sí? En realidad lo ideal es hacer 4 comidas por día o algunos prefieren 6, ¿sí? Más o menos de tamaño similar y que cada comida tenga hidratos, proteínas y grasas y pensar en bloques de 4 a 6 horas como si fuesen días, ¿sí? No hacer, por ejemplo, todos los hidratos de carbono al mediodía y toda la proteína a la noche. Eso no conviene. Y alguien que estudió esto es Dan Bernardot con el Timeline Analysis, que no recuerdo si se los mencioné o no, que ahora les cuento, pero esta es una revisión reciente del 2015, del año pasado, sobre estudios en humanos y animales, ¿sí? Que analizaron si aumentar la frecuencia de ingestas en el día ayudaba a estimular el metabolismo y quemar más grasa. Y en este estudio hubieron estrategias desde comer una vez al día hasta comer 24 veces en el día, ¿sí? Y duraciones que duraron desde 230 minutos en animales hasta 28 semanas en humanos. La conclusión general es no significant effect. Realmente no hubo un efecto significativo de aumentar la frecuencia de ingestas. Bueno, está la ciencia. Sin embargo, Dan Bernardot, que trabajó mucho con gimnastas y fondistas del equipo olímpico de Estados Unidos, desarrolló este timeline análisis o análisis de línea de tiempo en gimnastas olímpicas, ¿sí? ¿Qué notó él? Que una distribución asimétrica de las calorías y los macronutrientes generó mayor porcentaje de grasa en las gimnastas y menor rendimiento. Y lo que él propone es, en este timeline análisis, es que el balance de las calorías, o sea, el balance de calorías entre la ingesta y el gasto por día, por ejemplo, en gimnastas y corredoras femeninas, que nunca supere un superávit o un déficit de 400 calorías por día. O sea, si tenemos aquí una escala para arriba del 0 es superávit de calorías, por debajo es déficit de calorías, de energía, y 0 es el balance. Y fíjense las líneas de los límites de más 400 y menos 400 calorías. Entonces uno arranca el día, toma un desayuno, entrena, vuelve a comer, entrena o hace algo, etcétera, etcétera. Entonces, que siempre estemos dentro de este superávit o déficit, de este rango de 400 calorías para tener un patrón de composición corporal y rendimiento ideal. ¿Qué pasa si comemos mucho en pocas situaciones? Él argumenta que este patrón de alimentación conduce a ganancia de grasa corporal y que el patrón de alimentación de estar muchas horas sin comer conduce a una pérdida de masa muscular. Entonces la gente que come 1 o 2 veces por día y entrena muchas horas puede estar perdiendo masa muscular e incrementando la grasa, que no sería lo ideal, ¿sí? Interesante. Pero bueno, la distribución ideal de proteínas y de hidrato de carbono podría ser esta: 4 comidas por día con 0,4 gramos por kilo. O sea que si un atleta pesa 80 kilos, estamos hablando de 30 gramos de proteína en cada comida, que no es difícil de lograr. Y si hay una quinta comida o una comida antes de dormir, una ingesta antes de dormir, ¿sí? Otros 0,4 gramos por kilo pueden llegar a ser. Y todo esto nos suma 1,6 a 2 gramos por kilo. Los hidratos de carbono también los pueden distribuir en, por ejemplo, dosis de 50 a 100 gramos por comida, para un total de, qué sé yo, 400 gramos por día.
200 a 400 gramos por día según el caso, si es varón, mujer, etc. El tema de la velocidad de los cambios de composición corporal, ¿sí? Medio kilo de grasa por semana tejido adiposo es excelente, ¿sí? Esta es una maqueta que se vende en Estados Unidos, muy popular, que tiene 1 libra, o sea, medio kilo de grasa corporal. Entonces, una pérdida de medio kilo de grasa corporal por semana realmente es un hecho biológico importante. ¿Eso qué quiere decir? Y estamos hablando entre 50 y 100 gramos de grasa por día, ¿sí? Las mujeres suelen perder un poquito más lento, por ejemplo, una tasa de tal vez 1 kilo a 1,5 kilos por mes, ¿sí? Y los varones pueden llegar a perder 2 kilos de grasa por mes. Ahora, también depende del grado de sobrepeso. Si alguien tiene 20 kilos de exceso de grasa para perder, y al principio va a perder más rápido. Pero a medida que se acerca su piso de grasa corporal a su mínimo de grasa corporal, cada kilo le va a tardar mucho más esfuerzo, le va a implicar más esfuerzo y tardar más tiempo, ¿sí? Como es lógico. Bien, esta es una escala del hambre que es importante tener en cuenta. Porque yo les aseguro que si se pasa mucho hambre y el individuo no está en una prisión o en un campo de concentración o no tiene una obsesión con el tema, como una anorexia, si se pasa mucho hambre, la dieta va a fracasar, ¿sí? Como mucho la aguantará 3 semanas y después fracasa. Y como perdemos a una tasa un poco lenta, medio kilo por semana, si hay que perder, por ejemplo, 5 kilos, estamos hablando de 10 semanas o 3 meses. Entonces, ¿cómo aguanta alguien una dieta o un déficit de calorías 3 meses si está pasando muchísimo hambre, como 0 a 1? ¿Sí? Si uno se siente mareado, desenfocado, irritable, impaciente, ¿sí? O si le gruñe el estómago. Entonces, si uno se siente lleno o satisfecho, perfecto, en 3 o 4 puntos, entonces ahí se puede continuar varios meses la dieta y los resultados funcionan, ¿sí? Ese es un poco el tema. Esto es un concepto bastante interesante de Susan Holt, de Australia, con Janet Miller. Desarrollaron un Satiety Index, ¿sí? De alimentos, publicado en el 95 en el European Journal of Clinical Nutrition, un clásico, la verdad que un clásico. ¿Y cuál es la idea? Darle a los sujetos una cantidad determinada de comida, como hacer un índice glucémico, pero en vez de glucémico, índice de saciedad de los alimentos. Y la idea es ver si esta teoría, donde controlamos el hambre comiendo hidratos de carbono fibrosos, carbofibras, proteínas magras que generan saciedad, ¿sí? En vez de carbograsas o hidratos de carbono refinados que disparan el hambre y la insulina y luego caen en un poco tiempo. La idea es que el hambre sea sostenido y largo, ¿sí? Entonces, bueno, esta gente para el Satiety Index le dio diferentes cantidades de diferentes alimentos a estos sujetos y en una escala subjetiva de la saciedad le daban un rating. ¿Y qué resultados tuvieron? Bueno, compararon todo con un rating de 100 puntos de white bread, o sea, pan blanco. O sea, el alimento de referencia era pan blanco, igual que con el índice glucémico. Entonces, la sensación que uno tiene al comer cierta cantidad de pan blanco recibe un índice de 100 puntos. Entonces, si uno come otro alimento, por ejemplo, un croissant o una factura media luna, el índice es 47%. O sea, la saciedad es la mitad del pan. Por eso uno tiende a comer más de estas carbograsas, como las donas, ¿sí? O la torta, ¿está bien? Comparado con el pan. Y el pan, digamos, pan blanco refinado no es lo ideal para comer, también tampoco genera tanta saciedad, ¿sí? Y por ejemplo, diferentes alimentos, como por ejemplo las papas, papa hervida. La papa hervida tiene 3 veces el nivel de saciedad que el pan blanco. De hecho, fue el alimento más saciogénico de este estudio. Este estudio fue criticado por este tema y se han hecho otras
escalas de saciedad, pero fíjense ustedes que las pastas, el pan integral, ¿sí? Y sobre todo las papas, están llenas de agua, tienen fibra, generan bastante saciedad, ¿sí? Y no tienen grasas. Después, bueno, entre los snacks, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, obviamente los chocolates, el 70%. También tiene otras sustancias que te estimulan a comer más, que te hacen liberar estas dopaminas, serotonina. Y el pochoclo, ¿sí? O pipoca, tiene diferentes nombres, el popcorn en diferentes países. Puede ser un snack útil, ¿sí? Y en cuanto a las comidas con proteínas, bueno, el pescado, ¿sí? El pescado tiene un alto índice de saciedad, todas las proteínas, por ejemplo, son saciogénicas. El queso también, pero el queso tiene casomorfinas que estimulan el hambre, el apetito, estas ganas de seguir comiendo. En cuanto a los cereales para el desayuno, bueno, el porridge, o sea, la avena cocida con agua, así, también genera mucha saciedad comparado con otros cereales. Y en cuanto a las frutas también, sobre todo manzanas y naranjas generan bastante saciedad, ¿sí? Entonces, bueno, un desayuno de avena con manzana, ¿sí? Y comidas con pescado con papas y obviamente verduras, podrían generar bastante saciedad. Y la saciedad también tiene que ver con el tipo de alimentos, si tiene mucha grasa o aceite o fibra y agua. Fíjense ustedes la saciedad que generan 500 calorías de aceite, no llena el estómago, ¿sí? 500 calorías de McDonald's o comida procesada tampoco va a generar saciedad. Muchos quieren un postre después de comer un combo. Y si nos llenamos con fruta y verduras, 500 calorías, vamos a lograr mucha saciedad. Todos los receptores que están en las paredes del estómago van a señalizar que el estómago está lleno y genera saciedad. Pero si como solo fruta y verdura no voy a tener adecuada cantidad de hidratos de carbono para normalizar la glucemia durante varias horas. Entonces a la hora es probable que yo sienta hambre otra vez, ¿sí? Porque faltó suficiente aporte de hidratos de carbono. Si agrego proteínas, también genera más saciedad. Hablemos ahora de los ejercicios para quemar grasa, ¿sí? Y bueno, como esta gráfica muestra, es un concepto errado quemar grasa. No estamos quemando grasa, ¿sí? Estamos como mucho oxidando grasa o haciendo lipólisis. Y este es un resumen interesante de varios estudios con dieta. Fíjense ustedes esto. Aquí tenemos diferentes abordajes de dietas, ¿sí? Los triángulos, círculos cerrados, abiertos y cuadrados. Y esta es la cantidad de peso perdido en kilos. Entonces, fíjense ustedes que en las 8 semanas de estas dietas, todas las dietas funcionaron, ¿sí? Y por lo general, a corto plazo, todas las dietas, fíjense que eran dietas de 1000 calorías, mixtas, cetogénicas, con hidrato de carbono, con proteína, etcétera, etcétera, ¿sí? Todas las dietas funcionan si hay un déficit de calorías, independientemente de la composición de macronutrientes. ¿Está bien? Ahora, lo interesante de este estudio es el follow-up o el reanálisis, el seguimiento de entre 8 y 18 meses posterior a la dieta. Vemos dos grupos muy marcados. Vemos un grupo que mantuvo bastante esa pérdida de peso luego de 8 a 18 meses y otro grupo que rebotó y volvió a ganar todo el peso corporal, inclusive un poco más, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los que rebotaron? Bueno, vemos que el tema de rebotar no tenía que ver tanto con la dieta, sino con las líneas punteadas o las líneas sólidas. Y la línea sólida, los que mantuvieron el peso, son los que hicieron ejercicio, y los que rebotaron son los que no hicieron ejercicio, solo dieta, ¿se entiende? Entonces, el ejercicio sí ayuda en el descenso de peso, pero es mucho más importante en el mantenimiento de esa pérdida de peso corporal. Eso es lo interesante.
Por eso es tan importante el ejercicio en la pérdida de peso. Y desde ya, ¿se acuerdan de fisiología? ¿Se acuerdan de su majestad, la mitocondria? Y el himno que teníamos que decir todas las mañanas. Yo mitocondrio, tú mitocondrias, él mitocondria, nosotros mitocondriamos, vosotros mitocondriáis, ellos mitocondrian. Bien, acá es donde se oxidan o queman muchas de las grasas, ¿sí? Y esto es para darle energía al músculo, ¿sí? El músculo que tiene que estar trabajando para que la mitocondria oxide esto y que mejore la capacidad mitocondrial del músculo para oxidar grasas, ¿bien? Y todas las enzimas involucradas en este proceso. Entonces, si no tenemos mitocondria, bueno, el descenso o no estimulamos la mitocondria con actividad física para quemar grasas. Si hay un déficit de calorías y algo va a ser grasa y también vamos a perder más masa muscular. Tener bien entrenado este sistema nos garantiza que gran parte de la pérdida o una mayor parte de la pérdida sea de masa grasa y no masa muscular. Este otro estudio también es interesante. Los estudios de Clem del National Weight Control Registry. ¿Qué son? Básicamente analizaron todos los programas para bajar de peso de Estados Unidos y estudiaron lo que llamaron los successful losers o perdedores exitosos, ¿no? Un juego de palabras. Y básicamente el criterio era haber bajado, eran obesos que perdieron 30 kilos con el tratamiento y el objetivo era mantener aproximadamente la mitad o más de ese peso perdido, o sea, 15 kilos o más, durante por lo menos 5 años. O sea, que no rebotaron todo de vuelta antes del año. ¿Se entiende? Bien, y encontraron unos cuantos sujetos que respondían a estos criterios y los estudiaron para ver cuáles eran los factores en común de estas personas que hacían que ellos habían tenido éxito mientras el 95% de los programas para bajar de peso fracasaban. Las conclusiones eran una alimentación baja en grasas, 24% de las calorías, ¿sí? Haber hecho un clic psicológico, haberse puesto las pilas y decidido cambiar su estilo de vida para lograr esto. Y muy interesante lo de actividad física. Todos tenían en común una importante cantidad de actividad física semanal. Y las mujeres gastaban en promedio 2.500 calorías por semana en actividad física y los hombres 3.000 a 3.300 calorías por semana solo en actividad física. Y este factor es fundamental porque coincide con nuestros valores prehistóricos de actividad física para hacer los recorridos necesarios para conseguir la cantidad de calorías cuando éramos cazadores-recolectores. Esto corresponde a aproximadamente 1 hora a 1 hora y media de actividad física por día, 5 a 6 días por semana. Si analizamos las tribus cazadoras-recolectoras, el recorrido diario o day range, que le dicen los antropólogos, para consumir suficientes calorías, juntar suficiente comida, también llegamos a este tipo de gastos o gastos superiores, ¿sí? Todas estas tribus de cazadores-recolectores semanales, si vemos el cociente de gasto energético total dividido la tasa metabólica basal, están en 1,7 o más, 2. Los sedentarios están en 1,2, 1,3, el metabolismo basal. Y un corredor, alguien que sale a trotar todos los días 1 hora, 40 minutos, va a estar en 1,7, coincidente con nuestro gasto antropológico. O sea, estamos diseñados para gastar 1,7 veces el metabolismo basal o un poquito más. Cuando no lo hacemos, solemos acumular grasa corporal. Después, interesantes son los estudios de Paul Williams. Paul Williams es un investigador que hace 20 años viene estudiando el famoso Runners y Walkers Study, el estudio epidemiológico de corredores y caminantes y gente que camina en Estados Unidos. Y acá hay una curva de dosis-respuesta de, por ejemplo, circunferencia de cintura en centímetros, ¿sí? Ven, 80 centímetros, esto es en damas, y cantidad de kilómetros caminados por semana. Entonces, ¿qué vemos? Vemos una dosis-respuesta donde a medida que caminamos más, estas mujeres bajan más la grasa de la cintura, un gran indicador de la grasa corporal,
Y cuando llegan a aproximadamente 40 kilómetros por semana caminados, ¿sí? Ya se optimiza la pérdida de grasa o de cintura y caminar 60 kilómetros más, 50 kilómetros por semana o 70 kilómetros por semana no necesariamente garantiza mejores resultados. Es como que se llega al punto crítico de pérdida de grasa en unos 40 kilómetros por semana caminando. Trotando es más o menos 30, 25, 30 kilómetros por semana, ¿sí? Ahora, si caminamos a una velocidad, esto es caminata, por ejemplo, supongamos que son 30 a 40 kilómetros por semana. Supongamos que son 30 kilómetros por semana para tener mucho éxito, ¿sí? Caminando a una velocidad de 5 kilómetros por hora, 30 kilómetros dividido 5 kilómetros por hora son 6 horas por semana de caminata, ¿sí? Entonces, esto es 6 por 6 son 360 minutos de caminata, 300 a 360 minutos de caminata por semana para tener muy buenos resultados. Otra estrategia es usar el High Intensity Interval Training o HIIT, estos entrenamientos intensos, ¿sí? Como usan mucho en CrossFit o estas actividades, que son rutinas más breves, de, por ejemplo 20 minutos, o la Tabata, que es aún más corta, y hacer un circuito de ejercicios muy intensos, con descansos entre medio, que también con menos minutos de actividad física estimulan la pérdida de grasa corporal. También es efectivo esto, aunque no todos pueden hacerlo, ¿sí? Hay que tener un bastante buen estado previo para poder hacerlo y no tener problemas en las articulaciones o sobrepeso demasiado importante. Y la otra estrategia es el LISS, Low Intensity Steady State, que se llama, o sea, entrenamiento a una intensidad baja o moderada durante, mantener eso en un estado estable durante una buena cantidad de tiempo. Y hay gente que estudió este tema como esta gente, Chris Gore, Withers y La Forgia de las universidades de Australia, y compararon, ¿sí? El HIIT versus el LISS, entrenando, por ejemplo, 15 piques, ¿sí? 15 piques de un minuto, con un minuto de descanso entre medio, comparado con 60 minutos de steady state, de caminata, ¿sí? Obviamente las calorías quemadas durante el ejercicio fueron menos en los piques, 375 versus 600 calorías, pero se midió este famoso EPOC o Excess Post-Exercise Oxygen Consumption, ¿sí? En castellano es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en inglés quiere decir el exceso de calorías quemadas, de oxígeno quemado post ejercicio. Y fíjense que luego del HIIT, que tanto argumenta que se queman todas estas calorías después del ejercicio, el gasto promedio de esta revisión de estudios fue de 48 calorías, ¿sí? O sea, no es tanto. Y en el otro 42 calorías. O sea, no se queman tantas calorías en el post-ejercicio como se cree. Hay otros efectos que hacen que el HIIT sea efectivo para quemar grasa, pero no es esto en particular. Y en resumen, los dos tratamientos pueden funcionar o ser efectivos a la hora de quemar grasa. Entonces, ustedes lo pueden adecuar más al paciente que tienen en cuestión. Pero con la actividad física, ¿cuál es el objetivo? Y el objetivo es gastar 400 a 600 calorías por día, 5 a 6 días por semana, en actividad física. ¿Qué tipo de actividad física? Es totalmente secundario qué tipo de actividad física. El tema es gastar las calorías. Las puedes gastar haciendo pesas, las puedes gastar trotando, caminando, bailando, ¿sí? O jugando al fútbol, como ustedes quieran, ¿sí? Hay leves diferencias, pero el tema es gastarlo. Eso es lo más importante. Pasemos ahora a este tema que tiene que ver con la escala del hambre. Si ustedes aumentan el gasto en calorías, 400 a 600 calorías, quiere decir que yo le puedo dar 400 a 500 calorías más de comer en el día. ¿Y qué va a suceder? El hambre, en vez de, si el tipo es sedentario, si la persona es sedentaria,
y va a pasar hambre porque le vamos a tener que sacar calorías a su nivel de mantenimiento, ¿sí? Si aumenta la actividad física, yo le puedo dar más calorías y puede lograr sentirse lleno o satisfecho con la cantidad que come, porque está haciendo actividad física para generar también un déficit. Y esto, como sufre menos hambre, lo va a poder continuar, por ejemplo, 12 a 16 semanas y tener más resultado, ¿sí? Hablemos un poco ahora de muchos de estos mitos y realidades sobre la pérdida de grasa corporal. Bueno, este libro es muy popular, ¿sí? Y habla de una combinación ideal del endocrinólogo Barry Sears. Una proporción de 30% proteínas, 40% hidrato de carbono, 30% grasas, ¿sí? Argumenta que esta combinación altera los niveles de insulina, de prostaglandinas, que desencadenan procesos que nos ayudan a quemar grasa y tener todas estas afirmaciones de la tapa del libro, como mejorar rendimiento, perder peso permanentemente, inclusive resetear tu código genético. O sea, si yo voy a la librería y veo un libro que me dice que con una dieta yo voy a resetear mi código genético, ni lo compro, señores. Es muy poco serio, ¿sí? El tema es el siguiente. Es muy popular. Si ustedes analizan al final del libro la cantidad de calorías que se calculan con los bloques que recomienda, son 1.300 calorías para las mujeres, 1.700 calorías para los varones. O sea, no deja de ser otra dieta baja en calorías. Ahora, hay gente que hace lo siguiente. Hay gente que está en CrossFit o que hace pesas o fuerza, que adecúa las calorías para su requerimiento. Por ejemplo, comerá 3.000 calorías. Y la combinación de macronutrientes la hace un 30 con mucha proteína, no tantos hidratos y algo de grasa, ¿sí? Es una dieta rica, alta en proteínas, que le suele gustar a esta gente. Y como esta gente no gasta tanto glucógeno y no necesita tantos hidratos de carbono, y el comer más proteína le puede generar saciedad, les puede funcionar perfectamente, puede adecuarse a los requerimientos de esta gente. Ahora, si es un triatleta y se va a quedar corto de energía, no le va a funcionar muy bien esta dieta, ¿se entiende? Entonces, pasa otro tema también. Hay mucha gente que viene comiendo muy mal y muy desprolijo. Y cada vez que empieza un plan nutricional, ese plan nutricional tiene reglas estrictas. Por ejemplo, que cada comida esté combinada o eliminar grupos de alimentos. Entonces la gente se emprolija, come mucho más prolijo y tiene resultados. Y estos resultados por lo general se los atribuye a algún poder mágico de la dieta, como alterar la insulina. Y en realidad el gran beneficio de todas estas dietas es que obligan a la persona a dejar de comer tanta porquería. Entonces, yo lo llamo el beneficio de dejar de comer porquerías, ¿sí? Por ejemplo, como hablamos en la primera clase con el ejemplo de Messi o Djokovic, que comían porquerías, tomaban cerveza, dejaron de comer esas cosas y mejoraron, bajaron de peso y mejoraron. Pero no se debe a sacar el gluten o alterar la insulina, etcétera, etcétera. Otro mito, no comer carbohidratos durante el ejercicio para evitar el aumento, otra vez la insulina, que inhibe la lipólisis. Bueno, la insulina está muy atenuada, sobre todo en el ejercicio, sobre todo arriba del 50% del VO2 máximo. Y otra vez, veamos poblaciones centinela, ¿sí? ¿Quiénes son los que más consumen hidratos de carbono refinados y simples durante el ejercicio? A mi entender, los ciclistas, los maratonistas y los triatletas. Y que yo sepa, no están gordos. Los triatletas consumen 3.000 a 4.000 calorías durante el Ironman, o sea, 1.000 gramos de hidrato de carbono refinados durante la prueba. Y la grasa corporal está en un mínimo. ¿Por qué? Porque lo queman, ¿sí? Entonces el tema no está en intermediarios metabólicos como la insulina o no comer hidrato de carbono durante el ejercicio. El tema está en el balance de calorías al final del día. Ese es el tema principal. Si gasto más de lo que ingiero, voy a bajar de peso y de grasa corporal. Otro mito es evitar los hidratos de carbono porque estimulan la insulina y comer todo proteico, proteínas. Y si ustedes ven otro estudio de Susan Holt,
¿sí? Y Janet Brand Miller, que hicieron los estudios de índice glucémico, de índice de saciedad, etcétera, de todos los alimentos, también midieron la producción de insulina que producen diferentes cantidades de alimentos. Y por ejemplo, 160 gramos de carne producen mucho más insulina que, por ejemplo, 200 gramos de pasta. Entonces, las proteínas son insulinémicas. Así que olvídense de la insulina un poco, ¿está bien? La insulina es importante en la salud humana, pero no es, y el tema de bajar de peso, lo principal es el balance de calorías, no la insulina o sacar los hidratos para meter proteína, ¿sí? Pasa por otro lado el tema. Otro mito es no comer hidrato de carbono a la cena, ¿sí? Bueno, les presento a Ronnie Coleman, muchos ya lo conocen, es el que le rompió el récord a Arnold, ganó 8 veces Mr. Olympia. Y él, en su dieta precompetitiva, él necesitaba, con sus 140 y pico kilos, gastaba 4.200 calorías por día y hacía una dieta de 3.500 calorías, o sea, un déficit de 700 calorías para empezar con la marcación. Y a la noche en la cena comía 200, 300 gramos de carne, una papa al horno y un plato de papas fritas, según él, para mantener la sanidad mental, ¿sí? Pero todas las noches comía un plato de papa frita y se marcaba. ¿Por qué? Porque tenía un déficit de calorías. Ronnie Coleman estudió contabilidad en la universidad, o sea, sabe contar calorías, ¿sí? Peso corporal, ingesta menos gasto. A la mañana hacía su entrenamiento de pesas, muy fuerte, entrenaba muy fuerte, y las tardes hacía 1 hora de trabajo aeróbico continuo de baja intensidad, DIS, porque él con su sobrepeso no puede salir a trotar afuera, es demasiado estrés en sus articulaciones. Entonces hacía un trabajo sin impacto, de baja intensidad, larga duración, además del déficit de calorías, para poder quemar toda la grasa y marcarse para el torneo. Aparte, también hacía las pesas para preservar la masa muscular. Otro mito que ya hemos visto, el tema de aumentar la masa muscular para aumentar el metabolismo basal. Y hay blogs que dicen, por cada kilo extra de masa muscular, el metabolismo aumenta 100 calorías. Y no es así, ya vimos que el metabolismo, la masa muscular influye en un 18 o 20% sobre el metabolismo basal. Y veamos otra población centinela. Todos los atletas musculosos o con mucho músculo no tendrían grasa, porque serían máquinas de quemar calorías. Y vemos que hay muchos atletas con mucha masa muscular que tienen sobrepeso. Otro tema es el tema de hacer musculación para quemar grasa, no durante la prueba, sino con el EPOC que acabamos de mencionar. Post-Exercise Oxygen Consumption, ¿sí? Y uso de sustratos. Bueno, en este trabajo clásico tomaron 10 mujeres que hicieron 10 ejercicios, 3 series al 70% con 1 minuto de descanso entre series. Y esta rutina la hicieron durante 45 minutos. Y midieron en el periodo previo, durante y 2 horas posterior, 100 minutos posterior al ejercicio, ¿sí? También midieron concentración de BL, ácido láctico, para ver, bueno, indicador de uso de hidratos. ¿Y qué resultados tuvieron? Bueno, los mismos sujetos, el círculo es control sitting. Cuando estuvieron 3 horas sentadas sin hacer nada, fíjense su gasto aquí, su metabolismo basal, siempre fue estable y en base, ¿sí? Ahora, cuando hicieron ejercicio de pesas, previo al ejercicio estaban igual, durante los 45 minutos de ejercicio no les pudieron medir, inmediatamente después de terminar el ejercicio, su metabolismo basal, sus litros de oxígeno que consumían, al terminar esa rutina tan fuerte, estaban mucho más elevados que el nivel normal. Y esta elevación se mantuvo de una manera importante durante 30 minutos, luego durante otra hora, y ya a los 90 minutos, ya a la hora y media, ya se había estabilizado en los niveles de reposo. Entonces, aquí hay un efecto que es real. Se quemó más oxígeno, se oxidó más oxígeno y grasa posterior al entrenamiento con pesas que en el estadio sedentario.
Sí, se hizo. Entonces el efecto sí es real. Veamos ahora la magnitud. Porque como siempre digo, a todos los mitos, pongámosles números y muere el mito. ¿Cuál fue el EPOC? Fueron 6,2 litros de oxígeno extra en estas 2 horas posterior. Ahora recuerden que cada litro de oxígeno son 25 calorías aproximadamente. Si supongamos que fue todo grasa lo que se quemó en esos 6 litros, 25, 30 calorías dividido 9, estamos hablando de 3, 4 gramos de grasa. O sea, el efecto es real, pero la magnitud no es importante a la hora de quemar grasa corporal. Entonces, siempre recuerden este tema, el tema de efecto versus magnitud. Y a mí me gusta usar esta gráfica de magnitud del terremoto, ¿ven? En la escala de Richter, 4, 5, 6, 7, 8, que es un megaterremoto terrible. Y aquí tengo cantidad de personas muertas por el terremoto. O sea, desde nadie hasta 15.000, 20.000, 25.000 personas muertas por un terremoto. Y fíjense que a medida que la magnitud del terremoto incrementa, la cantidad de muertos también incrementa. Pero si yo digo, si yo hablo en dicotómico, digo efecto sí, no. ¿Ocurrió un terremoto? Sí, no. Entonces, si yo digo sí ocurrió, ¿qué pienso? ¿20.000 muertos o pienso ningún muerto? Depende de la magnitud. No, si el terremoto fue de 3 en la escala de Richter, probablemente no hubo ningún muerto. Si hubo una escala de Richter en 6,7 y probablemente hubo 500 muertos. ¿Se entiende? Lo mismo con la quema de grasa, con el aumento del músculo, con la mejora del rendimiento, con todo este tema de los suplementos y dietas y manipulaciones dietéticas. Van a haber mucha gente que se basa solo en el efecto para recomendar una estrategia y otra es la magnitud. Tenemos que medir la magnitud, ¿sí? Espero que quede claro esto para que si les queda una cosa de todo este curso es esto, ¿sí? Por ejemplo, otra población centinela, acá ven, puse la S bien. O sea, una población expuesta al tratamiento en cuestión. Esta es la categoría sin límite de peso de levantamiento olímpico, de los Juegos de Beijing. Y la mayoría tiene sobrepeso. O sea, tiene mucha masa magra, ¿sí? Mucha masa muscular. Entrenan 1 a 2 veces por día durante 10 años. O sea, hacen ejercicio intenso, hacen, ¿sí? Y sin embargo, ¿qué pasa? Tienen sobrepeso. ¿Por qué? Porque comen más de lo que gastan. Es así de simple. ¿Entienden? Entonces, si miramos el levantamiento olímpico femenino o masculino, yo no puedo decir, mira, haz el levantamiento olímpico porque vas a quedar así de flaca. ¿Sí? Porque yo te muestro esta foto y te digo, mira, no hagas levantamiento olímpico porque vas a quedar así de gorda. Tampoco es verdad. Todo depende del balance de calorías y la genética. Si ella tiene que competir en una categoría de peso, que tiene un límite de peso superior, va a tener que cuidar la dieta para no superar ese peso. Entonces se va a cuidar y va a ser así. Y ella que no tiene un límite de peso puede comer todo lo que quiere y no le afecta su rendimiento, entonces sigue comiendo. Obviamente la genética también cumple un rol, ayuda, por supuesto. En varones lo mismo. No puedo decir las pesas te van a marcar los abdominales así. Y tampoco puedo decir las pesas te van a engordar la panza así. Él, Dimos Pirras, compite hasta 85 kilos, ¿sí? Y el iraní, campeón mundial en categoría abierta, no tiene límite de peso. ¿Entienden? De la misma manera, bueno, acá tengo el índice masa corporal de las 5 finalistas de todas las categorías de peso femenina de Beijing 2008. Fíjense el índice masa corporal. Es todo estable y relativamente bajo, o sea, más alto que una chica normal, pero estas son pesitas con mucho músculo, ¿sí? ¿Y qué pasa en la categoría sin límite de peso, más de 75 kilos? Miren el IMC, el índice masa corporal de 41. ¿Cómo es que salta de uno a otro? Todos estos tienen que cuidar su dieta para dar el peso, no pueden comer lo que quieran, y estas no. Trabajé 3 años con la selección de levantamiento olímpico de pesas aquí en Argentina, y yo me dedicaba a hacer las dietas para no subir de peso, o sea, entiendo la problemática. Y esta gente puede hacer lo que quiera, que no les pesa, ¿se entiende?
Lo mismo con los corredores. Van a encontrar corredores, correr ayuda a quemar calorías, y hay corredores flacos y hay corredores gordos, que lo van a ver en las carreras. ¿De qué depende? Y depende principalmente de cuánto se come, ¿sí? Y de la genética, ¿está bien? Pero yo no puedo decir, mira, correr no sirve porque, mira, esta persona está gorda, ¿sí? Tampoco puedo decir, mira, correr es lo mejor, es lo ideal, porque mira, esta persona está flaca. Porque tiene que ver también con la genética y con el control de las calorías, que es el principal factor. Y esto también ya lo vimos, el Fat Max, la intensidad máxima para oxidar grasas, que es verdad, al 65% del VO2 máximo. O sea, el efecto es verdad. Veamos la magnitud. La magnitud es 0,6 gramos por minuto. O sea que si troto 1 hora a esa intensidad, estoy oxidando que 30 miserables gramos de grasa, ¿entienden? Y yo quiero sacar 3 kilos, 3.000. Entonces, sí, el efecto es verdad, pero la magnitud no incide, no impacta, ¿entienden? Otro tema con efecto y magnitud, entrenar en ayunas. Sí, si uno entrena en ayunas va a oxidar más grasa, es obvio eso, que si uno entrena con desayuno donde el cuerpo aprovecha esos hidratos de carbono. Pero eso no quiere decir que uno queme más grasa corporal después de un mes de hacer esto, ¿sí? Hay varios estudios que indican, ¿sí?, que también se incrementa el apetito el resto del día. O sea, sí, está bien, quemas más grasa en ayunas, pero el resto del día te aumenta el apetito también. Y este es un estudio reciente del 2014 donde midieron esto en mujeres que les dieron dietas hipocalóricas, 1200, 1300 calorías. Sí, otra vez Brad Schoenfield y Alan Aragon, ¿está bien? ¿Y qué pasó con estas sujetas? Tenían un grupo en el fasted, o sea que entrenaban ayunas, y el otro grupo en el fed, o sea, alimentados, ¿sí? Y los resultados que indicaron que no había diferencia. Después de varias semanas de esto, en conclusión, nuestros resultados indican que los cambios de grasa corporal asociados con el ejercicio aeróbico, en conjunto con una dieta hipocalórica, fueron similares independientemente de si el individuo estaba en estado de ayuno o no antes del ejercicio, ¿sí? Entonces, realmente es un tema secundario. ¿Querés entrenar en ayunas? Entrenar en ayunas. ¿Querés entrenar desayunado? Entrenar desayunado. Ahora, si entrenás en ayunas, difícilmente puedas entrenar muy fuerte o mucho tiempo. Ese es otro tema a considerar. Y me encanta analizar el sumo, porque yo llamo el sumo el matamitos. ¿Por qué? Y bueno, porque hace 800 años que, como es una tradición, casi una religión, entrenan 5 horas en ayunas. Y miren cómo están. ¿Entienden? Tienen mucha masa muscular también. Y miren cómo están. La masa muscular no les quemó toda la grasa. Y hacen entrenamientos duros e intensos. No es que están trotando haciendo lis. Y miren cómo están. ¿Por qué están así? Todo esto puede ayudar a quemar grasa. Pero ¿qué pasa si comes más de lo que gastas? Quedas así. ¿Se entiende? Entonces, el principal factor no es preocuparse por entrenar en ayunas, preocuparse por no consumir hidrato de carbono durante el entrenamiento, preocuparse por hacer una dieta sin hidrato de carbono para no estimular la insulina, ¿sí? No es preocuparse por esas cosas. El tema es el balance de calorías, lejos. Y tener un déficit de calorías que se pueda mantener varias semanas, y para eso tengo que lograr la saciedad, tengo que gastarlas en actividad física y hacer una dieta que genere mucha saciedad con proteínas, fibras, ¿sí?, carbohidratos fibrosos y baja en grasas. Miren la alimentación de los luchadores de sumo. Comen 2 veces al día, a las 11 de la mañana y antes de dormir, o sea, después de entrenar. Cada comida tiene más o menos 2500 calorías, ¿sí? El metabolismo basal de esta gente de más de 100 kilos es 2200 calorías. Y la dieta del luchador de sumo se llama Chanko Ryori. Y comen este plato de verduras, tofu, carne y pescado que se llama Chanko Nabe. Y a esto le agregan 5 a 10 bols de arroz
y 3 litros de cerveza, ¿sí? Y esto lo comen como 2 veces al día. Y comen por jerarquía. ¿Qué quiere decir esto? Los más avanzados en sumo, los que están más altos en el ranking, comen primero y los principiantes comen después. Fíjense los experimentados lo que comen. 5.500 calorías, 400 gramos de proteína, 800 gramos de hidrato de carbono y 100 gramos de grasa. Y los principiantes comen también 5.000 y pico de calorías, pero 1.000 gramos de hidrato de carbono, 165 gramos de proteína y 50 gramos de grasa. ¿Se entiende? Es una dieta diferente. ¿Por qué? Porque los experimentados ya le comieron toda la carne, el pescado, la proteína a estos, ¿sí? Entonces, bueno, hacen mucha actividad física, tienen mucho músculo, entrenan en ayunas, pero están gordos ¿por qué? Porque gastan, ¿sí? 3.600, 3.800 calorías por día y comen 5.000 y algo para engordar, justamente. Porque en este deporte te da una ventaja tener más peso, porque es difícil sacarte del círculo. Trabajé con un luchador de sumo, con Akebono, que fue un gran campeón en Japón, ¿sí? Y mi amiga y personal trainer, Joan Welke, de Canadá, fue a vivir allá porque su esposo es un experto en juegos de video y ella la contrató a Akebono para que le haga la rutina de entrenamiento y me pidió que a la distancia le haga la dieta a Akebono. Entonces le hice la dieta, él quería bajar de peso porque estos luchadores de sumo tienen un promedio de vida de 47 años. O sea, es un riesgo para la salud tener ese sobrepeso y comer tanto, ¿sí? Entonces, cuando terminan a los 30, 35 años, terminan sus carreras profesionales, rápidamente tratan de bajar 30, 40 kilos con dieta y ejercicio para mejorar sus expectativas de vida. Entonces, bueno, hubo que hacerle dieta a esta gente para que baje, ¿sí? Finalmente, hablemos un poquito de estos suplementos para quemar grasa, ¿sí? Hay suplementos farmacológicos o que tienen efedrina, ¿sí? O el ECA, efedrina, cafeína y aspirina, o el MHA, metil, que hablamos ¿cómo es? En el tema de suplementos. Y todas estas cosas que son farmacológicas sí ayudan a quemar grasa, funcionan, te sacan el hambre, te estimulan un poco el metabolismo. Hablemos de los naturales, ¿sí? Como cafeína, carnitina, ¿sí? Colina, lecitina, inositol, garcinia, gambodia, cambogia, capsaicina, taurina, etcétera, etcétera, ¿sí? Miren, todo esto se ha estudiado, algunos tienen algún efectito, el otro efectote. Lo que más funcionó fue, según estas dos revisiones, del 2011 de Jokendrup y de 2016 de Kim, de Corea, estas dos últimas revisiones que leí del tema, los dos concuerdan, el café y el té verde son los que más efecto tienen de los suplementos naturales para estimular el metabolismo o la lipólisis, pero ellos concluyen, el efecto es mínimo, o sea, hay ese efecto, pero la magnitud es mínima. Y que la investigación no apoya otras afirmaciones sobre suplementos naturales. O sea, todos tomaron té o café, y eso no quiere decir que te vas a estar magro por tomar café, ¿se entiende? Sí hay un efecto, pero el efecto es mínimo. ¿Está bien? Bien, gracias por su atención. Esta también muy larga presentación, espero les haya gustado y pasamos ahora a nuestro querido foro de preguntas y respuestas, que ya veo que hay algunas, ¿sí? Pasemos a la mesa redonda y ocultemos la presentación. Mientras voy a cargar, ¿sí? Glucógeno. Mientras voy leyendo algunas preguntas. Bien. Empezamos con María de Lourdes. Si puede explicar un poco más del efecto del cortisol que impide que las personas bajen de peso.
Bueno, la verdad que no soy un experto en este tema neurohormonal y no le presto mucha atención. Por eso no me dedico a leerlo. ¿Por qué? Porque el tema está en el balance de calorías, ¿sí? Pero aparentemente aumenta la grasa abdominal, ¿cómo es? La abdominal profunda, etcétera, etcétera, o estimula el apetito a comer más. Pero el efecto específico no te lo sé decir, María de Lourdes, ni tampoco me preocupa tanto, ¿sí? Me preocupa el balance de calorías. Respecto al cuadro de rango de 400 calorías en las gimnastas, me queda claro que cada comida no exceda de 400 calorías. Pero ¿cómo poder controlar el ejercicio no exceder las 400 calorías? ¿Colación intermedia? Sí, colación intermedia, ¿sí? O sea, si está gastando 100 calorías por hora estas son gimnastas de 50 kilos, ojo, ¿eh? Otras personas pueden comer, tener déficits y superávit de más calorías. Si el metabolismo basal es 100 calorías por hora, por ejemplo, bueno, pueden hacer en estado sedentario una ingesta de 500 calorías. Y en el entrenamiento, lo que hizo Dan Bernardot, esto lo vemos cuando veamos los deportes, nutrición aplicada a los deportes específicos, lo que hizo Dan Bernardot es en medio de la sesión de entrenamiento, las hacía comer pedazos de fruta, barras de cereal, ese tipo de cosas, ¿sí? Y eso mejoró la composición corporal, el rendimiento, disminuyó las lesiones, etcétera, etcétera. El índice de saciedad, otra pregunta, va un poco en contra del índice glicémico, ¿verdad? Que por ejemplo se supone que uno debería saciar más por el hecho de tener mucha grasa en comparación con el pan blanco. Si se acuerdan de la presentación de hidrato de carbono, tengan mucho cuidado con el índice glucémico. Por ejemplo, el chocolate tiene un índice glucémico más bajo que la zanahoria. No quiere decir que engorde menos, ¿sí? No usaría el índice glucémico como mi caballito de batalla para elegir alimentos, ¿sí? Para una dieta para bajar de peso. Hay cosas que sí son coherentes del índice glucémico, como por ejemplo las legumbres, los hidratos de carbono que no tienen grasa, tienen mucha fibra y agua, las frutas atenúan el hambre y todo, la proteína también, pero prefiero usar el término hidrato de carbono complejos e integrales o carbofibras más que índice glucémico, ¿sí? Porque hay carbograsas refinadas, como el chocolate con azúcar, que tiene un índice glucémico bajo, y eso no quiere decir que sea bueno o adelgaza. Y otros alimentos como la zanahoria, que obviamente no engorda, disculpen, que tiene un índice glucémico más elevado. Bien, pero si les interesa, lean estos estudios de Janet Brand Miller y Susan Holt de Australia sobre índice glucémico, índice insulinémico e índice de saciedad. Son muy interesantes. Bien. Seguimos con María de Lourdes. Lo que veo, el índice glucémico, lo que veo del índice de saciedad es que este va en relación con los receptores del estómago por el volumen que ocupan en el mismo distensión. En parte sí, ¿sí? Pero recuerden que la saciedad tiene varios componentes. No es solo un tema de volumen, porque si no nos llenamos de agua y listo. Es importante el volumen de comida, es importante la cantidad de fibra, es importante la cantidad de proteína y es importante la cantidad de hidrato de carbono para normalizar la glucemia. O sea, si cae la glucemia, vamos a sentir hambre. A menos que estemos en un estado de cetosis, donde el hambre queda inhibido, ¿sí? O en un ayuno prolongado. Bueno. Otra pregunta de María de Lourdes. ¿Qué opino del CLA, ácido linoleico conjugado? Bueno, mi opinión va a estar en base a la revisión de todos estos estudios, es que no funciona, ¿sí? Una empresa láctea que sacó hace unos años un producto con CLA
Querían que yo apoye esa postura y les pedí que me traigan estudios científicos. Me trajeron una pila, 20, 30 estudios científicos de este tema y empecé a ver la metodología de estos estudios y era paupérrima, era cualquier cosa, son estudios muy poco serios que realmente no se pueden considerar como válidos a la hora de analizar el efecto del ácido linoleico conjugado sobre aumento de músculo, quemado de grasa. Para mí no funciona. Hasta ahora. En el futuro tal vez se demuestre algo, pero hace 20 años que están tratando de mostrar que funciona. Raúl Alejandro, buen día, saludos desde México. Hoy es el día del nutricionista, así que, al menos aquí en Argentina, así que feliz día para todos desde Argentina. ¿Ah? Soy el mismo preguntón de la semana pasada. Me encanta que pregunten, ¿sí? Y a lo largo de la exposición fui anotando mis dudas y son las siguientes. Bueno, vamos a ir tratando de contestarlas. Todas mis preguntas van enfocadas al fútbol soccer, ¿sí? Ya que estás en este deporte. Ok, ya llegaremos ahí. Antes hay una pregunta de Sebastián. Cuando mencioné el HIIT, que el HIIT estimulaba la lipólisis, pero no por EPOC, sino por otros medios. ¿Cuáles son esos medios? ¿Sí? Se están estudiando. Estuve en un congreso hace poco, 3 días, con Martin Gibala, que estudia mucho este tema y no logran definir exactamente el mecanismo bioquímico que explica el por qué se quema la grasa. Pero si es otro mecanismo que no tiene que ver con el EPOC o la oxidación de grasas post ejercicio. El tema es que funciona. ¿Sí? Bien, yo lo último leí es que aún no estaban claros los métodos mediante los cuales, tal cual, coincidimos con eso, no están claros los métodos, pero funcionan, no en todos, y no es para todos, reitero, hay gente que no puede hacerlo, pero funciona, y es diferente, y hay gente que le gusta y prefiere eso. El otro método también funciona. Bien, hola Cecilia, bien, feliz día también. A ver, Raúl, cuando nos menciona referente a dar ciertas cantidades de macronutrientes en función de la actividad física, si es moderada, intensa o extrema. Estas clasificaciones van enfocadas a qué parámetro, tiempo, intensidad. Como vimos en el módulo de energía, van enfocadas a gasto de calorías. A mí, o sea, si hablas con un taxista, dice, hace 10 años que estoy manejando en la ciudad, en el tráfico, y mi actividad es muy intensa, estoy muy cansado. Sí, el sistema nervioso está muy cansado, pero no gastó calorías. Entonces le doy un gasto muy bajo. O, por ejemplo, los deportes de precisión, arquería, y puede ser muy intenso a nivel sistema nervioso y quedar agotado, pero no gastó calorías, ¿se entiende? Y alguien puede hacer un trote de 2 horas, muy tranquilo, una caminata, y estar muy tranquilo y no fue intenso y gastó 1000 calorías. Entonces, principalmente, Rodrigo, va en función del gasto, y el gasto tiene que ver con la intensidad y el volumen, y el tiempo, ¿sí? Pero básicamente en calorías. Fútbol, en los entrenamientos de fútbol, todo lo que medimos con GPS y todo, gastan 600 calorías, poco, bastante poco. En la pretemporada con doble turno, ahí están en 1000, 1500 calorías. En un partido estarán entre 1000, 1500 calorías de gasto, ¿sí? Pero no es tanto. El fútbol es uno de los deportes que más fáciles de manejar desde lo nutricional, no desde lo sociológico, ¿está bien? Interrelaciones entre personas y todo, o de la logística, de viajes y todo, sí, desde la recuperación nutricional, y no gastan tantas calorías. ¿Tá? Sebastián, cuando mencionan el histum, ¿sí? Ya vimos eso. Bien, seguimos. ¿Qué parámetro? Intensidad. Debe ser porque el HIIT estimula la hipertrofia, dice Belén. No, el HIIT no necesariamente estimula la hipertrofia.
¿Sí? Y la hipertrofia tampoco es garantía de que se queman calorías, como hemos visto. Así que depende del hit para quién, cuándo, cómo y dónde, ¿no? Pero bueno, Lorena, feliz día para nosotros que veramos por la salud de nuestros deportistas. Sí, a veces la salud, otras veces no. Si tiene que deshidratarse para dar el peso y no es muy saludable. Rodrigo, en población general hay un estudio en México que menciona un poco la temática de problemas sociales y su relación a la circunferencia de cintura. Sí, obviamente, acá en Argentina también, nivel socioeconómico bajo y en Estados Unidos también, suele tener más grasa corporal que los niveles socioeconómicos elevados, que es al revés de lo que ocurría hace 40 años. Pero esto se debe a la economía de los alimentos, a la accesibilidad, todos temas que vimos, ¿se acuerdan, en el primer módulo? Porque cómo hacen las elecciones de alimentos los atletas. Tiene que ver con el entorno social, con las valoraciones, con cómo uno valora cierta comida y también con la economía. ¿Ah? Si puede comprar o no, eso. Y en muchos países la comida chatarra o comida que engorda está subsidiada y es muy barata, ¿sí? Como en Estados Unidos. Entonces es un tema fundamental ese, Rodrigo, por supuesto. Hay muchos factores, ¿sí? Que tienen que ver con eso. Pero nosotros estamos hablando de esto es nutrición deportiva. Estamos con atletas que los tenemos controlados y nos tienen que hacer caso, ¿sí? Comer tantas calorías y tienen un objetivo puntual. Ese es el tema. No es una clase esta de solucionar la obesidad a nivel global con estrategias de saciedad o intervención socioeconómica o estudiar si el estrés aumenta el cortisol o no. ¿Sí? Belén, leyó más la pregunta. El HIIT, las pausas, sí, correcto, está bien. María del Socorro, en el capítulo de proteínas, 0,8 gramos por kilo menos a menos 2 gramos, pero en esta ocasión menciono proteínas 2,3 a 3,1 kilos de masa magra por día para conservar la masa muscular. Ahí es donde confundo. Bueno, María del Socorro, el tema es el siguiente. En deportistas, ¿sí? Que están entrenando y tienen que preservar la masa muscular, necesitan comer más proteína porque esto ayuda a preservar la masa muscular. ¿Cuánta más proteína? Es un tema de debate, ¿sí? Por lo general, con 2 gramos por kilo estamos bien. Ahora, muchos dicen, hay un nuevo índice que está usando, es por kilo de masa magra. La masa magra es un peso menor al peso total. Entonces ahí, esta escala de proteína se eleva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 3 gramos por kilo de proteína de masa magra es lo mismo que 2,2 a 2,4 gramos por kilo de peso total, ¿se entiende? Entonces, lo que estos autores, Eric Helms, quiere apuntar es a que se utilice los kilos de masa magra como indicador y no los kilos totales, porque eso se incluye en la grasa. Espero haber respondido, si no, preguntame de vuelta, María del Socorro, ¿sí? Alejandro, si cae la glucemia vamos a sentir hambre. Decís, no digo yo, los estudios lo demuestran, ¿sí? Pero ¿cómo ayudar a combatir el hambre mentirosa por ansiedad en los deportistas? ¿Sí? Correcto, también existe, ¿sí? Hay factores psicológicos que afectan el hambre. Pero lo que más ayuda, lo que yo recomiendo es estabilizar la glucemia. ¿Cómo estabilizamos la glucemia? Comiendo cada 3-4 horas y que cada comida aporte una cantidad adecuada de hidratos de carbono, sobre todo de hidratos de carbono fibrosos, integrales, ¿sí? Complejos, como legumbres, ¿sí? o cereales integrales, ¿sí? Batatas, papas, frutas, verduras, ¿sí? ¿Se entiende? Y que también haya un poco de proteína, ¿sí? Un poquitito de grasa. Entonces, de esa manera se estabiliza todo, es lo que recomendaría.
Raúl Alejandro, como nos menciona en la ponencia, es por demás importante provocar un déficit calórico en otros deportistas. Durante la semana sabemos que va cambiando la planificación de entrenamiento, quizás un día antes poco tiempo, ¿sí? Segundo día más fuerte. ¿Cómo sugiero estimar el gasto según un día? Yo lo que recomiendo es, sobre todo en fútbol, sacar un promedio semanal, ¿sí? Y mantenerse con ese promedio semanal y no hacerse tanto lío. Si es un deporte como triatlón, donde el tipo es un fanático, el atleta es un fanático que va a contar todo y te va a obedecer y pesa todo con una balanza de cocina y está todo medido y está hilando fino y hay 1000 calorías de diferencia entre el gasto de un día a otro, ahí sí pueden individualizar la planificación nutricional. En un jugador de fútbol yo diría un promedio semanal y listo. Y lo ideal de fútbol es que los cambios se hagan fuera de temporada. Todo cambio de composición corporal que se haga durante la época competitiva va a incidir negativamente, muy probablemente, sobre el rendimiento. Entonces, los cambios conviene hacerlos fuera de temporada o en fútbol, como están todo el año en temporada, conviene hacerlos en las divisiones juveniles o las fuerzas básicas. No puede llegar a primera división profesional con mucha grasa corporal, etcétera, etcétera. Si se fue de vacaciones a Cancún y volvió con 2 kilos de más, porque fue un all inclusive, bueno, está bien, lo puede bajar en 3 semanas de pretemporada. Pero alguien que llega con 6, 7 kilos de sobrepeso, esto es inadmisible en primera división en fútbol. No hay tiempo para eso. Sebastián, cuando menciona el tema mitocondrial, ¿cómo funciona ese tema? ¿Las mitocondrias se desarrollan? ¿Se estimula su creación? Aparentemente sí, es un tema de fisiología. Lo que me dicen los fisiólogos de ejercicio es que el entrenamiento, ¿qué hace? Aumenta el número, tamaño y capacidad enzimática, transportadora de grasas y oxidativa de grasas, de las mitocondrias, ¿sí? Y esto a su vez convierte a la persona en alguien con 2 a 3 meses de buen entrenamiento aeróbico, llegando a los umbrales adecuados, se estimula la biosíntesis de mitocondrias, estimulando este PSG1 alfa y estas cosas que le gustan hablar a los bioquímicos y fisiólogos del ejercicio, ¿sí? Raúl Alejandro, respecto a distribución de proteína 0,4 en espacio de tiempo, comida, tomando en cuenta que en general no aplican para todos. Estas recomendaciones varían mucho si es previo o posterior al entrenamiento. No, yo prefiero que sean comidas iguales a lo largo del día, 4 comidas iguales o muy parecidas a lo largo del día, pero si no se va a respetar eso, si va a ser comidas desiguales, bueno, recomiendo que la comida previa, la comida posterior tenga 0,4 gramos de proteína por kilo, por ejemplo. Si se modifica el estímulo de ejercicio, si es fuerza hipertrofia, si es más aeróbico, no lo modificaría, ¿sí? Mantendría eso estable. Sí modificaría tal vez la cantidad de calorías, pero no modificaría la cantidad de proteína, ¿sí? Tal vez más proteína si es hipertrofia fuerza, un poquito menos si es aeróbico, pero como estamos en déficit de calorías, la mantendría ahí elevada, 0,4, 0,5. Rodrigo, un mecanismo del HIIT en la lipólisis, además de las calorías que se gastan, menciona José López Chicharro, gran fisiólogo. Me reuniré con él en México en octubre, noviembre, en el Congreso de la ISAC. Será un gusto verlo de vuelta. ¿Qué es la mayor producción de hiposantina? Que al metabolizarse por vía de las purinas también genera un gasto de energía adicional. Ok, no sé, ¿sí? Si él lo dice, seguramente es así. ¿Cuánto mayor gasto genera? O sea, él está hablando de un efecto. Quiero ver la magnitud, ¿sí? ¿Cuántas calorías más son? ¿Sí? Eso es lo que me interesa. Bien. Franco, de acuerdo a fútbol y tasa por actividad, específicamente referido al entrenamiento de arqueros, que gastan menos, correcto. Bueno, los arqueros muchas veces necesitan bajar de peso. Probemos con tasa metabólica basal por 1,7
y a partir de ahí lo ponemos en práctica y lo pesamos todas las semanas o todos los días. Si va aumentando el peso, es demasiadas calorías y las tengo que bajar. Recuerden que la tasa metabólica basal es diferente en cada sujeto, entonces no se preocupen tanto en calcular la cantidad exacta de calorías para prescribir, sino calculen algo estimado, pónganlo en práctica y si sube o baja de peso te va a estar indicando que hay un superávit o un déficit de calorías, ¿se entiende? Ese es el tema. ¿Y qué porcentaje de macronutrientes? Pregunta específica para el próximo curso de fútbol. Y tengo un artículo que escribí que está en internet, que es la nutrición para los arqueros, o goleros o porteros, y antropometría. Y básicamente, bueno, necesitan 1,6 gramos por kilo de proteína, igual comen 2, no tanta grasa y el resto puede ser hidrato de carbonos y las calorías no hace falta que sean tantas también, por 1,7 estaría bien, pero depende del arquero y su particularidad genética. Y no le haría una dieta alta en grasas, ¿sí? No, 15 a 30% de las calorías en grasas. ¿Camina en el caso de rugby también hacer los cambios fuera de temporada? Sí, sobre todo en rugby, ¿sí? El rugby te da 4 a 6 meses para hacer cambios, eso es lo bueno. El fútbol no te da tiempo, tenis tampoco. Otro de los temas de los deportes específicos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos para generar estos cambios? A ver. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Y ya vamos a ir cerrando este tema. Raúl, seguimos escribiendo. Bien. Sigo comiendo mientras tanto. A ver, Rodrigo, sobre el tema de cambio de composición corporal, sobre evaluación en composición corporal con 5 componentes. ¿Qué sería adecuado medir para seguimientos? Perímetros y pliegues. Peso, perímetros y pliegues. Ya sea usen el 5 componentes o no lo usen, pueden utilizar perímetros corregidos por pliegues, ¿se acuerdan? Como indicador de masa muscular. O sea, el perímetro le restamos el pliegue multiplicado por pi, 3,14. Y ese es el perímetro corregido por pliegue, como indicador de masa muscular. Puede ser en el brazo, en la pierna y en el muslo. Pero puede usar peso y suma de 6 pliegues también, ¿sí? Suma de 6 pliegues es lo que más uso para ver las modificaciones de composición corporal de grasa. Y por ejemplo, cada 5 milímetros de suma de 6 pliegues es aproximadamente 1 kilo de grasa corporal. Aproximadamente, varía según la persona, obviamente. Entonces, si la grasa está bajando más rápido que el peso, quiere decir que estoy, bueno, preservando masa magra, ¿sí? Y si no, uso el 5 componentes con perímetros y pliegues para cuantificar el tejido adiposo y la masa muscular. En kilos, no en porcentajes, en kilos, ¿sí? Buena pregunta. Raúl, fútbol, ¿sí? ¿Cuál sería mi postura sobre la directriz de llevar un adolescente que está en crecimiento y al mismo tiempo necesita bajar tejido adiposo? Sería un plan sumamente restrictivo, no adolescente, y si llega a fuerzas básicas, por ejemplo acá en Argentina, todo lo que he medido, el sobrepeso importante está en infantiles. Ya a los 13 años, 12, 13 años, cuando entra en fuerzas básicas, para entrar ahí no puede tener sobrepeso. Es tan competitivo la cosa que si tiene sobrepeso por lo general no entra. Entonces no es tanto el problema ahí, pero supongamos que sí hay. Bueno, hay que hacer una dieta ligeramente hipocalórica. Recuerden que está en pleno proceso de crecimiento, no le podemos hacer una dieta extremadamente hipocalórica. Hay que quitarle también 300, 400 calorías y, ¿cómo es? Mantenerle todos los nutrientes para que también siga creciendo. Ese es el tema, ¿sí? Pero nunca haría un plan sumamente restrictivo calórico, jamás, en ningún niño o adolescente.
¿sí? Bien. Matías, ¿alguna receta con avena recomendada para el desayuno? Y el panqueque de avena, ¿sí? Las famosas 6 claras de huevo con una taza de 100 gramos de avena, ¿sí? A la plancha. O avena cocida, porridge, ¿sí? Donde por sí solo, o lo pueden cocinar con leche descremada o leche de soja para darle más proteínas. Está bien, y arriba le pican un poco de fruta, le ponen una cucharada de semillas de lino para un poco de omega 3. Está lleno ¿sí? de recetas en internet, pero por lo general el plato de avena no va, si bien es el cereal que más proteína tiene, por más que lo cocine con leche, no va a tener suficiente proteína para llegar al 0,4, a menos que coma 3 platos de avena. Entonces, a la avena, para que llegue a la cantidad de proteína, o lo hago con claras de huevo en formato de panqueque o tortilla, o aparte de la avena como también una porción de proteína, si uno es vegano puede ser tofu, si no puede ser un suplemento de whey, o puede ser un pedacito de pollo, carne, o si alguien quiere, o claras de huevo por separado, ¿sí? Hay varias opciones. Rocío, la mayoría de mis pacientes practican running y tienen grasa aumentada. Cuando hacen fondos largos y yo les indico geles o gomitas en ese tipo de entrenamientos, ¿puedo correr riesgo de que esté haciendo mal indicando eso? No, no te preocupes por eso. Cuando hacen fondos largos está bueno que consuman hidrato de carbono de fácil digestión, ¿sí? Simples. Ya sé que al decir esto, toda la gente que está mentalizada únicamente de la estética y ve todos los problemas, su único martillo es la estética, como sin rendimiento físico, y creen que todo es estética. Si uno le dice hidrato de carbono refinado, geles o gomitas, ponen el grito en el cielo. ¡Ah, terrible! ¿Sí? Muestren los triatletas que comen todo eso, miles de gramos de eso durante el entrenamiento, no pasa nada. ¿Sí? Estamos hablando de 100 calorías, 200 calorías. Que dejen de comer tanta porquería o tanta grasa o tanto hidrato refinado fuera en sus casas o donde estén comiendo. Hay que regularles la dieta, ¿no? El tema no es que durante un entrenamiento de 15 kilómetros estén ahorrándose 100 calorías en geles, ¿sí? María Lourdes, muesli, ¿sí? Avena hidratada una noche anterior, mezclar con yogur, manzana, plátano, nuez, es muy rico esa receta, María Lourdes, gracias, pero no vas a llegar con eso a los 0,4 gramos de proteína por kilo en el desayuno. Pero es excelente esa receta y si haces un deporte que no importa llegar a 0,4 gramos o tanta proteína, perfecto, viene muy bien. María del Socorro, en el caso del taekwondo, restringen, bueno, el caso este de taekwondo, de dar el peso, lo vemos en el próximo curso de específico de los deportes, donde vemos todas estas estrategias para dar el peso, que no son sanas, pero por ejemplo hay estrategias pasivas y activas, ¿sí? Con series de sauna pasiva o activas con ejercicio, y a veces lo que funcionó una vez en un atleta, 3 veces, luego no funciona más y hay que cambiar de estrategia, Es todo un tema y hay ciertos límites por lo general los atletas que tienen que bajar más el 15% de su peso corporal corren riesgo de muerte, así que es todo un tema para toda una presentación aparte que vamos a hacer en el próximo curso. Excelente pregunta. Bien, ¿alguna pregunta más? Y vamos cerrando. Buenísimo. Bueno, cualquier cosa seguimos en el foro, ¿sí? Un abrazo grande a todos y la semana que viene vamos a aumentar la masa muscular y también responder la pregunta, ¿se puede aumentar la masa muscular al mismo tiempo